Buenas noches con todos. Buenas noches, colega, ¿cómo está? Creo que vamos allá a empezar, porque si no el tiempo después no nos alcanza. Vamos a continuar con esta noche, esta cuarta sesión en nuestro diplomado Psicomotricidad en la Educación Infantil y la Educación Especial. Em, para esto, bueno, ya ustedes conocen lo que es la introducción. Este es un diplomado diseñado exclusivamente para docentes del nivel inicial y el nivel para la educación básica especial, ¿no? Bueno, no solamente para ellos, sino para todo aquel que quiera aprender algo nuevo, ¿no? ¿Y qué buscamos esta noche? ¿No? Buscamos fortalecer sus competencias en el área psicomotricidad para poder establecer una relación entre el movimiento y el psiquismo, considerando al estudiante de manera global, integrando los aspectos motores, cognitivos, emocionales y sociales. El cuerpo y el movimiento se relacionan con la mente, el aprendizaje, las emociones y la interacción social. Surge este diplomado de la necesidad de formar profesionales competentes que comprendan la importancia del cuerpo como un mediador del aprendizaje y del bienestar. Se abordarán fundamentos teóricos y prácticos de la psicomotricidad, explorando áreas como la psicomotricidad educativa y analizando cómo la intervención psicomotriz contribuye a la prevención de dificultades en el desarrollo, la estimulación de capacidades y la promoción de la inclusión. Ya sabemos nuestras etiquetas de la sesión, la escucha activa, ser cordiales, cualquier interrogante la podemos manifestar para poder quedar esta noche sin nada que quede al aire. Cualquier pregunta la podemos hacer por medio del chat y bueno, siempre se les recomienda a ustedes que cualquier idea, cualquier experiencia, cualquier inquietud la manifiesten, la cuenten. Recuerden que cada día es un aprendizaje nuevo. Estamos en nuestro módulo número 4 y hoy y en el módulo 5 vamos a hablar del área de psicomotriz en EVE, ¿no? Cuán importante es conocer esta parte de lo que es la psicomotricidad, porque nosotros también en educación básica regular podemos tener niños inclusivos y también necesitamos de esta parte de la psicomotricidad para que sea un apoyo para nosotros en nuestro desarrollo y poder así trabajar adecuadamente dentro de nuestras aulas como Buenas maestros, ¿no? noches con todo. Buenas noches, doctora Daisy. Buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, gracias. Este módulo 4 que vamos a hablar del área de psicomotriz en EVE, nuestro objetivo de esta noche es brindar conocimientos teóricos y prácticos sobre la psicomotricidad, resaltando su importancia en el desarrollo integral del estudiante con discapacidad, así como estrategias y recursos para favorecer la integración de los aspectos motores, cognitivos, emocionales y sociales en el proceso educativo. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar esta noche y lo vamos a hacer. Me gusta siempre iniciar con ciertas frasecitas que en verdad que en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria nos ayudan bastante, ¿no? Y hoy encontré esta frase, en verdad me llamó mucho la atención, que dice, la discapacidad es la capacidad de ser extraordinariamente capaz. Cuán cierto, ¿no? Vemos al costado una imagen en la cual estamos observando a 5 estudiantes, 5 niños, que de repente alguno de ellos tiene algún tipo de alguna discapacidad, ¿no? Puede ser motora, puede ser visual, intelectual. Estamos viendo cuánta felicidad irradian ellos, ¿no? Pero cuando vemos este pequeño mensaje, quizás estamos viendo de que esto transmite la idea de que la discapacidad que pueda
tener una persona no lo va a definir como una limitación, sino que esta va a ser quizás una oportunidad. ¿Para qué? Para poder desarrollar sus habilidades, pero no solamente sus habilidades, también sus talentos y algo muy importante, la forma de poder afrontar la vida de una manera única y excepcional, no pensando en que bueno, tengo esta discapacidad y soy menos que mi compañero, que mi vecino, que mi amiguito. No, ellos son seres únicos y excepcionales. Y por más que ellos tengan una discapacidad, no les va a poner límites. Y para esto estamos nosotros, los maestros, que los podamos ayudar cada día a que ellos suban un peldaño en la vida y que aprendan a valerse en la vida, ¿no? En esta vida que tantos obstáculos encontramos, va a depender mucho de lo que nosotros hagamos dentro de la escuela. El área de psicomotriz en EVE. Acá les he puesto, por ejemplo, miren, cuando nosotros hablamos de EVE, estamos hablando de la educación básica especial, ¿no? Dice que esta parte de la psicomotricidad en este nivel, en este ciclo, es de vital importancia. ¿Por qué? Porque aquí los estudiantes, tanto niñas o niños, que tengan o no una condición de discapacidad, desde que ellos nacen y empiezan a relacionarse con el entorno por medio del cuerpo, ¿no? Sabemos, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, que el cuerpo, por medio del cuerpo, podemos nosotros ayudarlos a que ellos desarrollen la psicomotricidad. Pero no solamente es en EBR, sino también en EVE, ¿no? Entonces, por medio de su cuerpo, ellos se van a relacionar. ¿Qué van a hacer? Se van a mover, van a experimentar, se comunican y de esta manera ellos van a aprender de una manera única. ¿Por qué? Porque todo va a partir de sus propias características, de los deseos que tenga, de los afectos que puedan contar, de sus necesidades, de sus estados de ánimo, porque recuerden que esto también juega un papel muy importante. ¿Esto qué va a probar? Va a probar la dimensión psicomotriz de la vida de todo estudiante. ¿Qué quiere decir cuando hablamos la dimensión psicomotriz? Quiere decir que vamos a hablar de su permanente relación del cuerpo con sus emociones y sus pensamientos al actuar. La psicomotricidad en la educación básica especial se refiere a un enfoque pedagógico que integra el desarrollo motor, cognitivo, socioemocional del estudiante. ¿Por medio de qué? Por medio de la actividad física y el movimiento. Sabemos que cuando nosotros trabajamos la parte de la psicomotricidad de los estudiantes, es como realizar una actividad física, es realizar diversos movimientos y esto lo vamos a realizar por medio del juego. Ahora, el niño va a buscar construir su corporeidad. Ya sabemos que la corporeidad habla del cuerpo, donde va a tomar conciencia, valga la redundancia, de su cuerpo y va a aprender a expresarse de diversas maneras. Una manera muy peculiar, que ya nosotros la conocemos, hemos hablado mucho de ella, es el juego. Por medio del juego se van a aplicar diversas técnicas y estas a su vez van a ayudar a estimular sus habilidades motoras, expresivas y creativas. Recuerden, todo juego es expresión, es emociones y es demostrar su creatividad. Los niños son capaces de ser creativos en el momento que nosotros podamos estar trabajando o desarrollando la parte de la psicomotricidad. Ahora,
En EVE, miren lo que nos dice acá. En EVE, la psicomotricidad cobra especial relevancia. ¿Por qué cobrará especial relevancia? Dice, primero, porque va a atender a la diversidad. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a adaptar a las necesidades individuales de cada estudiante, considerando que sus capacidades y sus dificultades específicas. Recuerden que en EVE vamos a encontrar a niños con habilidades diferentes y estas dificultades se van a considerar específicas porque no van a haber o no va a haber un aula que todos tengan una misma dificultad. Cada uno de ellos va a tener una dificultad específica. Otra cosa que eh, se podría decir que va a ocasionar es que va a fomentar la inclusión. La inclusión no solamente viene de EBE, también viene de EBR, porque para quienes estamos en EBR, también tenemos niños inclusivos. Ojo, solamente dos, que es lo que Minedu considera, pero ocultos tenemos más de uno. No podemos solamente tener dos. Hay aulas que a veces tienen hasta 5 niños inclusivos. ¿Por qué? Porque son los ocultos, ¿no? Aparte de los dos que debemos de tener, hay 3 ocultos que se convierten en 5. Ahora, cuando hablamos de fomentar la inclusión, estamos hablando que debemos de facilitar la participación activa de nuestros estudiantes. Independientemente de qué, de las habilidades motoras del cuerpo o cognitivas, conocimiento, y estos a su vez van a promover la interacción social, ¿no? Su entorno, sus compañeros, la interacción social y el aprendizaje colaborativo. Uno es el soporte de otro, ¿no? Miren, esta es una manera de fomentar la inclusión. También lo vamos a hacer promoviendo el desarrollo integral. Cuando hablamos de promover el desarrollo integral, estamos hablando de contribuir en lo que son las habilidades motoras gruesas y finas, ¿no? Gruesas lo podemos hacer por medio de los brazos, las piernas, finas por medio de los dedos. La coordinación, el equilibrio, miren, en EBR también hablamos mucho del equilibrio, la orientación espacial, ¿no? La ubicación del espacio, temporal y así también el desarrollo cognitivo y socioemocional. No importan las habilidades o las dificultades específicas que ellos tengan, pero igualito se va a promover el desarrollo integral. Y algo muy importante, ¿no? Que vamos a mejorar la calidad de vida de estos estudiantes en EVE, ¿no? Al desarrollar las habilidades motoras y de comunicación, los estudiantes van a poder desenvolverse con mayor autonomía en su entorno y a la vez van a participar activamente en actividades diarias, en actividades cotidianas. Acá tenemos algunas actividades y técnicas utilizadas en psicomotricidad en EVE, ¿no? Acá les estoy considerando 6 actividades en las cuales tenemos primero la exploración del cuerpo y el movimiento. Estas vienen a ser actividades en las cuales los estudiantes van a conocer su cuerpo, van a conocer o van a experimentar las posibilidades de movimiento y los límites que ellos van a tener, ¿no? Recuerden que un estudiante de EVE no va a tener las mismas posibilidades de movimiento de un estudiante de EBR. ¿Por qué? Porque si es un estudiante que tiene una condición motora, ¿no? De repente puede ser que tengamos un estudiante que tiene columna bífida, un estudiante que de repente que se desplaza en su silla de ruedas porque quizás tiene parálisis de sus piernas. Entonces, ahí, ¿qué va a suceder?
van a explorar su cuerpo por medio del movimiento, pero van a tener ciertos límites. ¿Y esto es debido a qué? Esto es debido a que no todos van a tener las mismas posibilidades. Ahora, cuando hablamos de los juegos motores, estamos hablando de actividades lúdicas, ¿no? Juego, que favorecen el desarrollo de la coordinación, el equilibrio y la orientación espacial, como juegos de persecución, saltos, carreras. Ojo que esto es dependiendo las posibilidades de movimiento que puedan tener los estudiantes. La expresión corporal. Estas son actividades que permiten al estudiante expresar sus emociones, ¿no? Mucho hablamos de las emociones, de los sentimientos. Estos van a marcar un día a día, una actividad, porque si el niño, el estudiante, llega emocionalmente bien, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a poder trabajar, vamos a ayudar que él se revolucione en la actividad de una manera óptima. Pero si quizás llega triste porque evidenció algo en casa o de repente sucedió algo de la casa a la escuela, entonces vamos a tener que trabajar de repente un poquito más de motivación para lograr que estos estudiantes estén con las emociones y los sentimientos a flor de piel, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a lograr esto? Lo vamos a lograr por medio de la danza, por medio del teatro, en todo momento por medio del juego. Las actividades de manipulación. Este tipo de actividades son aquellas que van a favorecer el desarrollo de la coordinación motora fina cuando utilizamos los deditos, ¿no? Quizás se nos ocurrió trabajar con plastilina, con masitas, de repente tenemos en el aula un slime, tenemos de repente cerámica, manipulándolo, manipulándolo, van a favorecer el desarrollo de la coordinación motora fina, ¿no? Porque aquí intervienen los deditos. Los juegos de construcción. Estas vienen a ser actividades que fomentan la coordinación, la planificación y la resolución de problemas. ¿Por qué? Porque el estudiante va a tener que pensar cómo poder trabajar por medio de bloques y rompecabezas. Si usamos bloques, de repente, cómo construir una torre, ¿no? Si el estudiante tiene en mente construir una torre, por más que sea una torre pequeña, va a tener él que pensar, planificar para dar la resolución o la solución al problema que se le pueda de repente en el momento presentar, ¿no? Porque quizás le falta un bloque para poder encajar en un espacio y va a tener que pensar cómo poder hacer. De igual manera, al momento que trabajan con los rompecabezas, no porque son estudiantes que tienen ciertos límites, va a querer decir que ellos no lo pueden hacer. Ellos recuerden la frase que hemos tenido al empezar esta sesión. Tenemos que definir o no podemos, mejor dicho, ponerles límites. Debemos de dejar que ellos vayan desarrollando sus habilidades, sus talentos y sus formas de poder afrontar las diversas situaciones, ¿no? También tenemos la estimulación sensorial, que estas son actividades que van a involucrar diferentes sentidos, el tacto, la vista, el oído. ¿Para qué? No quiere decir que el olfato quede al aire, el gusto tampoco. Son también sentidos que se van a involucrar. ¿Y qué se va a lograr? Favorecer el desarrollo perceptivo de cada uno de los estudiantes. Estas son ciertas actividades o ciertas técnicas que nos van a ayudar a poder trabajar la psicomotricidad en EVE o para aquellos que estamos en EBR, que tenemos niños inclusivos.
podemos también trabajar con estas actividades. Recuerden, si tenemos niños inclusivos, podemos también darnos cuenta que son estudiantes con algunas limitaciones, pero al aplicar y trabajar estas técnicas nos van a ayudar a mejorar su psicomotricidad. Importancia de la psicomotricidad en el desarrollo de los niños con necesidades especiales educativas, ¿no? La psicomotricidad en EVE es muy importante. Quizás un puntito más que en EBR. ¿Por qué? Porque aquel trabajo que realicemos nosotros en EVE en cuanto a la psicomotricidad va a ser fundamental para el desarrollo integral de cada estudiante. ¿Qué le va a permitir la psicomotricidad? Adquirir habilidades, eso ya lo sabemos, ¿no? ¿Qué tipo de habilidades? Las motoras, las cognitivas, las socioemocionales. ¿Por qué? Porque este tipo de habilidades van a permitir que los estudiantes se puedan desenvolver con autonomía. Si de pequeños trabajamos esto, tengan por seguro que a pesar del niño tener o ser un NE, vamos a lograr que él en la vida vaya avanzando. De repente no en un 100%, pero por lo menos lo vamos a preparar para los desafíos que hay en la vida. También va a ayudar a superar dificultades. ¿Qué quiere decir? Que va a aprender a afrontar con mayor confianza, con mayor seguridad, las dificultades que se puedan presentar en su desarrollo. También va a mejorar su autoestima. Hemos hablado mucho de la autoestima. ¿Por qué? Porque este le va a ayudar a experimentar sensaciones de dominio y logro, ¿no? Y a la vez, estos van a favorecer su autoestima, ¿no? Cuán bien está una persona y el equilibrio emocional, ¿no? El equilibrio en sus emociones, en sus sentimientos. Entonces, con el autoestima alta, el estudiante va a tener una autoestima muy buena y a la vez su equilibrio emocional también va a ser bueno. Eh, otro punto también importante que va a ayudar a desarrollarse a los niños con NE es integrarse socialmente. ¿Qué quiere decir integrarse socialmente? Que va a facilitar la interacción con sus pares y la participación en actividades grupales, ¿no? Debemos de aprovechar en trabajar las actividades grupales para que se fortalezca este tipo de trabajo colaborativo que hoy en día se está trabajando y se pide mucho que se realice en las aulas, ¿no? Que haya un soporte para los niños que de repente tienen mayor dificultad. Por eso que es un trabajo colaborativo, porque entre ellos van a colaborar para poder lograr desarrollar lo que se plantea en la sesión. Ahora, vamos a ver el enfoque que sustenta el desarrollo psicomotriz en el nivel inicial EVE. El desarrollo de la competencia del área psicomotriz se sustenta en el enfoque de la corporeidad. Ya ustedes lo saben, esto lo hemos visto en EBR. La corporeidad, el cuerpo, es también en EVE el enfoque que lo va a regir. ¿Qué quiere decir? Que este enfoque se considera que el cuerpo es algo más que solo la parte biológica. ¿Por qué? Porque por medio de él, ¿qué van a poder ellos hacer? Van a poder el hacer, el sentir, el pensar, el saber, el comunicar y el querer. Miren cómo se pueden hacer un engranaje tantas acciones para que ellos puedan poner en práctica el enfoque de la corporeidad. Por lo tanto, en los CEBES, que son los centros donde
van los estudiantes que tienen dificultades motoras, de repente hay niños con síndrome de Down, de repente tenemos estudiantes que tienen problemas motores, de repente tenemos estudiantes con algún tipo de retraso. ¿Qué va a pasar en el SEBE? Dice que aquí los estudiantes en condición de discapacidad severa, ¿por qué esta palabra, discapacidad severa? Porque a los colegios de EBR van estudiantes que tienen TEA, que tienen TDAH y me parece que son los mismos porque ahora, los únicos, perdón, porque ahora dentro de TEA están incluidos los Asperger. Entonces, son tres grandes grupos que van a los EBR, pero van en condición recuerden que el TEA tiene 3 grados, o niveles, también algunos le llaman, ¿no? El grado 1, el grado 2, el grado 3. Entonces, nosotros en las aulas estamos recibiendo niños TEA hasta grado 3. El TDAH igual tiene también grados, grado leve, grado medio y grado severo. Pero el TDAH también entra en el EBR, no va al leve. ¿Quiénes son los estudiantes que van al leve? Son aquellos que tienen una discapacidad severa. ¿Qué quiere decir discapacidad severa? Son aquellos que tienen deficiencias motoras, cuerpo, ¿no? Y es importante que no debemos limitarlo. Mira, nuevamente esa palabra mágica, limitarnos. ¿A qué? A desarrollar solo su aspecto motor, sino también debemos de desarrollar el aspecto psicológico, social, fisiológico y cognitivo. Esto lo vamos a lograr o lo vamos a ir desarrollando tomando en cuenta cada una de las fortalezas que y también las deficiencias que puedan tener los estudiantes. Recuerden siempre que no podemos limitar a un estudiante. Ellos son capaces y nos pueden demostrar mucho más de lo que nosotros podemos esperar. Ahora, cuando hablamos de un desarrollo atípico psicomotor, miren, generalmente los padres y los profesionales de la salud, a menudo, casi siempre, ellos rastrean, miden los hitos del desarrollo de un niño o de una niña. ¿Desde qué momento? Desde la infancia, desde el primer mes de vida, desde que ya están en este mundo. Desde ese momento, los padres preocupados, los profesionales de la salud, están preocupados en el desarrollo de cada estudiante. Esto se desarrolla desde muy pequeñitos hasta que llegan a la escuela, ¿no? Ahora, estos hitos del desarrollo, ¿qué van a incluir? Y van a incluir algunos signos físicos o conductuales, tanto del progreso físico, social y cognitivo, ya que estos conducen al dominio del entorno. Por ejemplo, el niño que no sonríe, que no gatea, que no manipula objetos, que no puede caminar, de repente que no puede cuidarse a sí mismo cuando está un poquito más grande, cuando hay problemas del habla. Entonces, aquí hay una dificultad. Hay un desarrollo psicomotor que no está yendo acorde a la edad, ¿no? Sabemos que desde que el ser humano nace, va pasando un mes, 2 meses, y en cada uno de estas partes hay un desarrollo que se debe de lograr, ¿no? Entonces, es importante que no solamente nosotros como maestros en la escuela estemos, como quien dice, ¿no? Mil ojos observando la evolución de cada estudiante, ¿no? Si de repente nuestra clase gatea, como lo dice acá, ¿no?
De repente estamos en cunita, no manipula objetos, de repente tiene 2 años y no camina. Entonces, ahí esas pequeñas cositas son informaciones valiosas que nos van a ayudar a darnos cuenta de que algo está pasando con el desarrollo de ese estudiante, ¿no? ¿Y cuáles son las causas que se van a dar en los retrasos motores, ¿no? Dice que los niños pequeños aprenden a gatear, a hablar, a usar el baño a diferentes velocidades. De repente, estudiantes que tienen una discapacidad severa van a demorar más y el que tiene una discapacidad de repente mucho menor, leve, ¿no? Ellos van a ir logrando todo esto quizás un poquito más rápido. Pero ¿qué pasa? Muchas veces hay niños que no logran alcanzar todos estos indicadores que se ven desde cunita, no logran alcanzar estos indicadores, estos hitos que le llamamos nosotros. Y todo esto se debe a muchas cosas, pero yo solamente aquí les he considerado dos cosas puntuales, pero les voy a hablar así muy ligeramente de las otras razones, ¿no? Una de ellas puede ser cuando nacen a muy temprana edad, no completan las semanas de gestación, ¿no? Madu- en su grado de maduración no están al 100% y ya hay algo en contra. También cuando hay contextos genéticos. ¿Sobre qué? Sobre el síndrome de Down, perdón, o la distrofia muscular, ¿no? También aquí otra de las razones son cuando de repente durante el embarazo la mamá era una persona que bebía mucho alcohol, también es considerada como una razón muy fuerte, ¿no? Es por eso que se pide de parte de los centros médicos que la madre gestante se cuide mucho principalmente durante los 3 primeros meses y de ahí durante el resto de meses que queda. Cuidado especial durante el embarazo. ¿Por qué? Porque va a originar un desarrollo atípico psicomotor. Y esto, si no son los padres en el hogar, si no son los profesionales o a veces los mismos padres que por desidia no llevan a sus hijos a los centros médicos, ¿quiénes son los que se dan cuenta de que algo está pasando? Somos nosotros, ¿no? Los docentes en la escuela. Retrasos en el desarrollo de habilidades motoras en niños y niñas. A ver, aquí estamos hablando de retrasos contemplados y estos están relacionados con qué? Con las habilidades motoras gruesas, ¿no? Estamos hablando de piernas, de brazos, del tronco de repente, ¿no? ¿Qué va a pasar acá? No hay un inicio de desplazamiento en estos pequeños. O también tienen habilidades motoras de mayor cuidado, como el uso de utensilios para la alimentación. Sabemos que a cierta edad los pequeños ya deben de coger sus cubiertos para poder alimentarse. Pero ¿qué sucede? No hay un agarre correcto de los cubiertos. Entonces tenemos que presumir que aquí hay un retraso en el desarrollo de la parte motora. Otras probables causas de los retrasos de actividades motoras vienen a ser que los niños o niñas no nacen en etapa término, lo mismo que lo anterior. Pueden no desarrollar al mismo ritmo que otros. Ahora, este retraso, ¿cuáles son sus causas? La primera causa es la ataxia. ¿Qué es la ataxia? La ataxia va a afectar de manera directa la musculatura del niño. Los músculos de los niños no están desarrollados en su totalidad. A este retraso se le llama ataxia. La parálisis cerebral, ¿no? A veces tenemos en EVE, tenemos algunos niños con parálisis cerebral o si en el SEBE dan algún tipo de terapia
que está dada para la comunidad, vemos que al CEBE llegan niños con parálisis cerebral. Esta se puede dar antes, durante o después del parto. Por eso hoy en día hay varios tipos de ecografías que se sugieren a la madre gestante realizarse. ¿Por qué? Porque por medio de las diversas ecografías, tenemos hasta la 5G, podemos ver si es que hay alguna malformación en el desarrollo del niño. Y desde el vientre materno ya podemos ver estos retrasos que hay en los pequeños, dentro de la barriguita, ¿no? Pero también está lo otro, que a veces no se detecta, ¿no? No se detecta y nacen así, pero es un reto para la familia el poder sacar un poquitito adelante a estos pequeños, ¿no? También tenemos los retrasos a nivel de habilidades cognitivas, ¿no? Conocimiento. Niños que de repente tienen un desarrollo madurativo mucho menor a la edad que tiene, ¿no? Acá también hay que trabajarlo. La presencia de miopías por una enfermedad directa a los músculos. La espina bífida, que mucho se ve hoy en día a niños con espina bífida o la mielomeningocele, ¿no? Se ven este tipo de niños también en los CEBES, ¿no? La hipertonía o hipotonía, también lo hemos visto, la flacidez o la demasiada rigidez de los músculos. Cuando cargamos a los bebés, a los niños y dejan caer su cabeza cuando se le jala para que se siente. Y otro también retraso vendría a ser cuando el niño no gatea, ¿no? Miren cuánto por observar, ¿ah? Porque esto también lo podemos observar en una sesión de psicomotricidad, ¿no? El gateo, la hipertomía, la hipotomía también lo podemos ver. Lógico que la parálisis cerebral no, pero los estudiantes llegan ya con un diagnóstico, ¿no? Entonces ya nosotros ahí nos podemos dar cuenta para poder comenzar a trabajar. Importancia del juego. Miren, nuevamente aquí vemos el juego, ¿no? Importancia del juego en CEBE, ¿no? Ya en los CEBES y su relación con el desarrollo psicomotor. Miren, vemos aquí un pequeño que tiene dificultades motoras. Está en una pelota que se llama Pilates, ¿no? Está con la maestra y la terapista, porque acá la terapista también está haciendo su trabajo. Y miren cómo ya va por medio del juego, va ayudándolo, va haciendo ciertas rutinas para que este pequeño pueda tener un desarrollo psicomotor, por lo menos dentro de lo posible. Bueno, ahora, ¿qué nos dice? El juego debe de estar presente en las actividades del desarrollo psicomotor de los estudiantes del CEBE. Es muy importante que todas nuestras actividades estén centradas en el juego. ¿Por qué? Porque el jugar es una actividad básica y vital. ¿Solamente para este grupo de niños? No, para todos los niños, para todos los estudiantes. Miren, ustedes lo hacen una sesión de psicomotricidad de repente para cuarto grado. Por ahí un profesor de educación física que un día quiera hacer una clase de psicomotricidad y lo hace por medio de juego y sus estudiantes se van a divertir, van a sentirse relajados, van a retornar a clase ya predispuestos a realizar un trabajo bueno. ¿Por qué? Porque el juego es una actividad básica y vital que se debe de trabajar no solamente con los niños de SEBE, sino con la totalidad de estudiantes. Quizás hasta con un estudiante de cuarto de secundaria, de quinto, ¿no? A veces son chicos en secundaria, por ejemplo, son chicos un poquito reacios, ¿no? Un poquito, de repente que reniegan porque les toca educación física y el profesor nos va a hacer correr, el profesor nos va a hacer esto. Pero si hacemos de repente nuestra sesión por medio de un juego, tengan por seguro que esos estudiantes la van a pasar
muy bien y vamos a lograr que nuestra sesión de ese día sea un éxito total. ¿Por qué? Porque el juego es el centro para todo. Los va a ayudar a relajarse, a estar de repente menos tensionado, a que entren a su clase siguiente motivadas. Háganlo y van a ver los buenos resultados que le va a dar esto, ¿no? En diferentes estudios, recuerden que hoy en día todo avanza, ¿no? Y todo avanza, pero a pasos agigantados, ¿no? Lo que nosotros o la concepción que teníamos del juego en el siglo anterior no es la misma, o mejor dicho, no se centra tanto o no se le da mucha importancia como hoy en día se le da. ¿Por qué? Porque las investigaciones, los estudios van demostrando muchas cosas. Y miren lo que dice acá, ¿no? En diferentes estudios se ha demostrado que las niñas y las niñas y los niños que juegan son más despiertos, crecen y se desarrollan mejor en comparación de aquellos que tienen mejores oportunidades de juego. ¿Por qué será esto? Porque recuerden que cuando jugamos, ¿qué se va a desarrollar? ¿Qué va a lograr una evolución, un cambio? Las emociones y los sentimientos de la persona. Entonces, aquellos niños que en todo momento realizan actividades por medio del juego van a desarrollarse más que aquel que no realiza o no, por lo menos no tiene al juego de repente como una rutina diaria, ¿no? Ahora, el juego se recomienda ¿para qué? Para favorecer el desarrollo mental, físico, social, cognitivo y emocional. ¿En dónde? En diversas discapacidades y trastornos o retrasos del desarrollo. Miren, otra vez viendo estas frases, ¿no? Físico, social, cognitivo, emocional. No se deja de lado. En EBR se trabaja mucho y en EBE, en los CEBES, también se trabaja mucho este tipo de desarrollo. Entonces, colegas, es tiempo de ponerlo en práctica, ¿no? De hacer o de realizar una psicomotricidad buena que nos permita desarrollar todos estos indicadores. Y de esa manera vamos a lograr que el desarrollo psicomotor de nuestros estudiantes, tanto de EBE como de EBR, sea muy bueno. ¿Qué beneficios del juego trae en los niños y en las niñas de EBE en los CEBE? Miren, acá les he traído varios juegos y como esta información va a quedar para ustedes, espero que los pongan en práctica, ¿no? Lo pongan en práctica y puedan trabajarlo con sus estudiantes en cualquiera de los dos niveles, en EBR o en EBE. El juego es provechoso, dice. Las niñas y los niños juegan para dar sentido al mundo que les rodea, para descubrir el significado de una experiencia conectándolo con algo que ya conocían previamente. Por medio del juego, ¿qué van a expresar? Van a ellos a aprender a expresarse, van a aprender a ampliar la interpretación de cada una de sus experiencias diarias. Ahora, el juego también es divertido. Cuando vemos jugar a los estudiantes o a las personas adultas, ¿qué podemos observar nosotros? La risa, ¿no? Una risa muy sutil, una risa de repente demasiado escandalosa, pero esto es producto de qué? De la diversión, del momento, ¿no? De lo que se está viviendo en esos 10, 15, 20 minutos que se está aplicando un juego. Dice, es obvio que el juego puede tener sus retos y sus frustraciones. También es cierto. Por ejemplo, ¿a quién le toca primero? A veces nadie quiere ser primero.
¿Por qué no consigo que este juego de construcción se sostenga? Pero la sensación general es de disfrute, de motivación, de la emoción y algo muy riquísimo, el placer de jugar, ¿no? Les cuento, hace unos 3 años me invitaron a una capacitación de psicomotricidad justo. Y bueno, no, el profesor no me había dicho que, bueno, iba a hacer algunas actividades en la cual nos íbamos a divertir, que fuéramos con zapatillas, porque era la mejor manera de poder interactuar en ese momento, ¿no? Aquel día me fui con unos zapatitos, bueno, un poquito de taco cuña, y en verdad estábamos realizando las diversas actividades y no podía yo revolucionarme en el momento como se quería, porque era un momento de juego, no eran actividades en verdad buenísimas. Entonces el profesor me miraba y se reía porque dentro de todo lo hacía. Entonces yo le digo al profesor, profesor, ¿me puedo sacar los zapatos? Sí, Miss, me dijo. Ah, entonces no fui yo, fuimos varias las que nos sacamos los zapatos y en verdad lo disfrutamos esa tarde, la disfrutamos, salimos contentas, sudando, nos reíamos, unas carcajadas porque habíamos disfrutado ese juego divertido. Lo habíamos disfrutado al 100%, sin importar que estábamos sin zapatos, que de repente por ahí podíamos encontrar una piedrita que nos lastimara. Nada, nada tuvo importancia para nosotros, más el divertirnos en ese momento por medio de las diversas situaciones que nos ponía el profesor, los diversos juegos que nos ponía, y en verdad que yo salí súper relajada. En verdad me hacía recordar mis épocas de niña en las que uno salía a las 6 de la tarde a jugar en las esquinas, se juntaban. En verdad, súper, súper, para mí fue una experiencia muy buena. Es por eso que nosotros, cuando trabajemos la psicomotricidad, especialmente en los CEBES, ¿no? Hagamos que el juego sea divertido para los estudiantes, que no sea una frustración, que de repente quiso realizar el juego que la maestra o el maestro planteó y no le salió y se frustra. Hagamos que sea divertido y en verdad que todas sus emociones, todos sus sentimientos se vean aflorados en aquel momento por la actividad que realizamos. El juego invita a la participación activa, ¿no? Acá estaba lo que les comentaba, ¿no? Si observamos cómo juegan los estudiantes, normalmente veremos que se implican de forma profunda en el juego, a menudo combinando la actividad física, mental y verbal. No, no solamente podemos hacer de repente un circuito y que el niño corra y acabó, ¿no? También tiene que haber ese es el lado físico, tiene que haber el lado mental y el lado verbal. De repente que vayan, vengan, regresen a donde iniciaron y que tengan que decir algo, ¿no? Entonces, eso hace que los estudiantes sientan que están participando activamente en el juego. Lo va a invitar a qué? A que participe de manera activa, que no solamente sea una persona pasiva en el momento, sino que sea una persona activa y esto lo demuestre mediante las diversas actividades, tanto físicas, mental o verbal. El juego es iterativo. ¿Qué quiere decir? Que ni el juego ni el aprendizaje son estáticos. Los estudiantes juegan para practicar competencias, probar posibilidades, revisar hipótesis, descubrir nuevos retos, lo que se traduce en un aprendizaje más profundo. Quiere decir que no debe ser estático, que todo debe de tener movimiento. De repente que se planteen hipótesis, ¿no? Y que ellos puedan probar por medio de diversas posibilidades y darse cuenta si queda ahí o podemos crear nuevos retos.
El juego es socialmente interactivo, no el interactivo de la computadora, del celular, no, el juego es vivencial, ¿no? Y por eso que es socialmente interactivo. Dice, el juego permite a quién? A los estudiantes comunicar, expresar ideas, entenderlas y entender a los estudiantes. Además, va a permitir la interacción social, sentado así las bases para construir un conocimiento más profundo y otras relaciones más sólidas.